Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas para matrimonios y el tema de hoy es fieles en tiempos difíciles. Les invito a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta carta de 2 de Pedro está dirigida a los cristianos de aquel tiempo que estaban pasando por tiempos difíciles. Ellos habían pasado por persecución solo por el simple hecho de ser cristianos y ahora estaban enfrentando con falsos maestros que los persuadían para confundirlos. Y Pedro los anima y exhorta para permanecer firmes en la fe, que a pesar de las circunstancias que estaban pasando, ellos fueran fieles y sólidos en las verdades de Dios. Y sabe que, como cristianos, no estamos exentos de pasar por tiempos difíciles. Y aún dentro de nuestro matrimonio pasamos por momentos complicados, ¿verdad que sí? O situaciones imprevistas como problemas económicos en el hogar, de repente una enfermedad, problemas con algún hijo, problemas en el trabajo. Todas esas situaciones que en cierta manera influyen en nuestra relación como matrimonio. O simplemente tratar con nuestras diferencias, que en ocasiones nos lleva a la discusión. Y esto es porque no somos perfectos. Pero mire, en momentos difíciles existen dos escenarios. Podemos ser arrastrados por las circunstancias y dejarnos llevar, o establecernos en Dios, establecernos en su palabra y permanecer firmes en la roca que es Cristo. Pedro escribe esta carta con la finalidad de que los cristianos, ante las circunstancias adversas, estén firmes, estén sólidos. Y les dice en el versículo 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y pienso que Pedro se los decía porque suele pasar que cuando estamos en tiempos difíciles, se desencadenan emociones en nosotros y tal parece que se nos olvidan las verdades expuestas en su palabra y dejamos de ser diligentes en hacer las cosas que Dios nos manda. En el versículo 3, Pedro pone una base para recordarnos quiénes somos en Cristo. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro está diciendo que todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana, Dios nos lo ha dado. Mire, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos llamó y se dio a conocer a nosotros. Y por medio de la obra de Cristo somos perdonados, restaurados, transformados y adquirimos una nueva naturaleza. Y nos dio preciosas promesas. Nos ha dado a su Espíritu Santo que mora en nosotros y su divino poder opera en nosotros. Dios ya hizo su parte.
Ahora nosotros tenemos que vivir en consecuencia. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte. A partir del versículo 5, Pedro describe una lista de cosas que debemos desarrollar y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, si Dios al darnos todas las cosas para vivir como cristianos, Pedro dice: sé diligente en hacer estas cosas. Dios quiere que hagamos nuestra parte en nuestra vida cristiana y en nuestro matrimonio. Mire, la palabra diligente tiene el significado de darte prisa, dedicación, tiene el sentido de urgencia y poner todo nuestro esfuerzo. Pedro describe estas cualidades que debemos desarrollar constantemente para que cuando vengan los tiempos difíciles no caigamos en el error. Este verso nos dice que a nuestra fe debemos añadirle virtud. Fe significa plena confianza en Dios. Es por la cual recibimos la salvación, la justificación y sus promesas. Ahora a esa plena confianza en Dios debemos añadirle virtud. Tenemos que añadir a nuestra fe, porque la fe no es solo creer, sino acción también. Y aquí hay una pregunta: ¿quién tiene que añadir? Nosotros, porque ya Dios hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que trabajar constantemente, porque debe haber evidencia de nuestra fe. Entonces a la fe le debemos añadir virtud. Virtud significa valentía, valor, entereza, excelencia. También se traduce como excelencia moral, buena conducta. Es tener el valor o la fuerza de hacer lo correcto. Nuestra fe aquí entra en acción. Entonces virtud es tener el valor, el coraje, la fuerza de hacer lo correcto, de tener una excelencia moral o buena conducta. La virtud es la determinación de obedecer a Dios. Por ejemplo, cuando en un matrimonio se presenta un conflicto y hubo ofensas, el Espíritu Santo nos redarguye y el que ofendió se da el valor de pedir perdón, porque eso es lo correcto. Pero también el que es ofendido se da el valor de perdonar. Y este es un perdón total, no condicionado. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestras emociones, porque cuando somos esclavos de las emociones no tenemos el valor de hacer lo correcto, de tener una buena conducta con él o con ella. Dios espera de nosotros excelencia moral, aun cuando el otro no está haciendo su parte. A eso se refiere virtud, actuar con entereza, con valentía. Porque es más fácil hacer lo correcto cuando el otro está haciendo su parte, ¿verdad que sí? Y la verdad que se requiere valor para seguir los preceptos de Dios. Versículo 5. A la virtud añadirle conocimiento. Conocimiento tiene el significado de conocer y por implicación significa sabiamente. No se trata de un conocimiento intelectual, tiene que ver con conocer la palabra de Dios, es relacionarnos con su palabra y conocer las verdades de Dios, sus atributos, su carácter, conocer sus principios, estatutos y mandamientos. En 1 de Timoteo 3:15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero resaltar esta parte que dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vemos aquí la importancia de añadir conocimiento a la virtud? Mire, si pudiéramos evaluar la virtud o excelencia moral que tenemos y pensar que mi conducta en relación a mi esposa, a mi esposo, es correcta, y quizá nos calificaríamos con un 8 o hasta un 10.
Pero los parámetros no los ponemos nosotros, sino Dios en su palabra. Por eso cuando añadimos conocimiento a la virtud, esa virtud que estamos desarrollando se alinea a los pensamientos de Dios, se alinea a sus principios establecidos en su palabra. En la palabra de Dios encontramos cómo debe ser la conducta de un esposo hacia su esposa y también cómo debe ser la conducta de una esposa hacia su esposo. Y esto ya lo vimos anteriormente en Efesios 5. Bien, ahora en el versículo 6 dice que al conocimiento añadir dominio propio. Dominio propio tiene el significado de continencia. Es la habilidad de tener control de sí mismo. Y no estamos hablando de control mental o algo por el estilo, sino de poner disciplina en nuestra vida, controlar nuestras emociones. Y si por medio de la palabra sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que agrada a Dios, entonces añadimos disciplina a nuestra vida para hacer lo que Dios quiere. Cuando estamos abrumados en una situación difícil que estamos pasando como matrimonio, se empiezan a desbordar las emociones, surgen los reclamos, las ofensas, y ya sea que él o ella eleva la voz y el otro responde, y empieza una discusión sin fin. Y el dominio propio lo dejamos ahí en una esquina. Pero si hemos atesorado la palabra de Dios en nuestro corazón, Pedro dice, añade dominio propio, añade continencia, añade disciplina a tus emociones para cumplir su palabra. Por ejemplo, necesitamos dominio propio, carácter para sujetar nuestra lengua. En Efesios 4, 31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en 1 de Pedro 3, 10 al 12 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Mire, poder entender esta palabra, que Dios tiene sus ojos sobre nosotros, debe impulsarnos a dominar esa área de nuestra vida que está afectando nuestro matrimonio. En el verso 6 dice que al dominio propio añadirle paciencia. Paciencia significa resistencia, aguante, perseverancia, es mantenerse ante la dificultad, es tener la tenacidad aún aunque las cosas no son fáciles. Estás ahí en una prueba, en una situación difícil dentro de tu matrimonio, pero te mantienes, perseveras, aguantas. Es cuando estás desarrollando el dominio propio en tu vida y ves que la situación no cambia. Y ahí es cuando tienes que añadir la paciencia, ese aguante, esa resistencia. Ser paciente para que Dios haga la obra en tu esposa o en tu esposo. En Hebreos 10, 35, 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También en el verso 6 dice que a la paciencia añadirle piedad, y piedad tiene el significado de devoción a Dios. Es tener un temor, una reverencia profunda a Dios. Tiene que ver con una conducta santa, con una actitud que cada cristiano debe de tener para con Dios. Es un profundo respeto de hacer lo que Dios me dice. Y la piedad tiene dos sentidos. Uno es mi devoción a Dios y la otra es tener compasión, misericordia de alguien. Y en este caso es a tu esposo o a tu esposa. Mire, vamos a aguardar con paciencia la prueba, la situación difícil,
pero vamos a desarrollar una actitud de reverencia a Dios y tener misericordia y compasión por nuestro cónyuge. ¿Usted se imagina si Dios nos tratara como nosotros lo hacemos con nuestra pareja? Pues ya estaríamos fulminados. En Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En Lamentaciones 3:22 también nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y en Lucas 3:36 dice: sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Vamos a continuar. En el versículo 7 dice: a la piedad añadirle afecto fraternal. Afecto fraternal tiene el significado de amor, de afecto, amor entre hermanos. Este amor nos impulsa a tener una convivencia sana, que implica un conjunto de acciones como respeto, humildad, confianza, lealtad, compartir, cuidar del uno del otro, una relación de amistad y armonía. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo es tu convivencia en tu matrimonio? O más bien, ¿cómo es ese amor fraternal cuando estamos en tiempos difíciles? A la piedad debemos añadirle afecto fraternal. Si un esposo o esposa falla en alguna área, nosotros debemos de ser compasivos y estar dispuestos a ayudar. En Gálatas 6, del 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie en mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Mire, donde hay armonía y unidad, Dios envía su bendición. Así lo dice el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el verso 3, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Versículo 7, al amor fraternal añadir amor. Y este es el amor ágape, el amor que se entrega, que se sacrifica. Es el amor que Dios nos mostró al dar a su Hijo Jesucristo. Un amor que se da sin merecerlo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que demostremos a nuestro esposo o a nuestra esposa el mismo amor que Dios nos demostró al darnos a su Hijo. Él nos dio un amor que no merecíamos. Continuando con nuestra cita de Pedro, en el versículo 8 dice: porque si estas cosas, o sea, todas las cualidades que vimos, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar es hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, si nos ocupamos en desarrollar constantemente estas cualidades, vamos a ver resultados en nuestro matrimonio. Y en esos tiempos difíciles vamos a permanecer firmes y sólidos en Cristo. En el verso 10, cuando dice: no caeréis jamás, no es que vayamos a ser infalibles, sino que difícilmente vamos a caer en el error. Ya por último, en 2 de Pedro 3:17, Pedro se despide en esta carta así, y dice: por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén. Mire, muchos matrimonios son influenciados por filosofías, ideologías, que los llevan a desintegrar el pacto que un día hicieron delante de Dios, solo porque no soportaron la prueba,
no soportaron los tiempos difíciles. Hoy Dios nos invita a permanecer fieles en tiempos difíciles, estar firmes y sólidos en la verdad de Dios. Bien, los invito a hacer una oración y vamos a decirle: Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. En tu palabra nos reflejamos, Señor, podemos ver nuestra condición y nos damos cuenta que necesitamos más y más de ti. Padre, gracias porque ya has hecho todo para que podamos vivir una vida que te agrade. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe. Queremos ser diligentes en hacer todas estas cosas. Que no estemos ociosos, más bien ocupados en añadir estas virtudes y desarrollarlas en nuestras vidas. También te pedimos, si hoy algún matrimonio está pasando por una situación difícil, ayúdale, Señor, en esa situación. Dales de tu gracia, dales de tu paz. Dios, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.